10, verso 25. En adelante, para los que apuntan, para los que anotan, para los que escriben, dejan un legado, y los que no les gustan escribir, tal vez porque le duele el dedo, pero el que vive de la mente es de mente, y el que vive de la palabra es una bendición. Lucas capítulo 10, verso 25. Dice, antes de iniciar, después que cerremos esta bendición, tenemos un agasajo al final. No se vayan, en medio de la prédica o cuando ya cierre, quédese para que comparta con nosotros la bendición que esta gente generosa trajo en esta mañana. Creo que hay paella, mariscos, hay ¿cómo que se llama eso? Pasticho, hay cosas así. Algo sencillo para la casa. Lucas capítulo 10, pero viene lo mejor, viene la lapa. La lapa. Dice verso 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y mira lo que el maestro le responde. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirá. Gracias, Señor. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Y repita conmigo, Señor, en esta mañana abro mis oídos para escuchar tu palabra. Seré pronto para oír, pronto para entender, pero también pronto para obedecer. Alguien diga amén a eso. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar bajo el tema religión versus relación. Ve tú y haz lo mismo. Eso es lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón, y quiero que tú puedas entender este tema que yo sé que te va a impulsar al diseño y al propósito de Dios, que es lo que queremos. Amén. Sabemos que los religiosos del tiempo y de la época siempre sirvieron de estorbo al propósito de Jesús, al llamado de Jesús. No hay cosa más irritante a alguien que se oponga al propósito de Dios. Para aquellos tiempos, para la época, la secta llamada los fariseos, que significa separados, era una secta que se encargaba de poder interpretar la ley. Pero ellos que me la interpretaban, tenían los escribas, los escritores, tenían la ley, ellos no vivían, ni siquiera practicaban la ley, apartaban la misericordia, apartaban la verdad, y por eso Jesús los trató duramente a ellos, severamente. Jesús se sentaba con los publicanos, Jesús estaba con los pecadores, rompiendo esquemas, estructuras, paradigmas que había en Israel, estructuras mentales, y por eso hacía cosas que otros no hacían, que otros líderes no hacían. Por ejemplo, en una oportunidad ellos normalmente se sentaban y se lavaban las manos antes de comer, pero ellos no se lavaban las manos, y los fariseos criticaban, ¿cómo es que el día de reposo tus discípulos recogen espigas, aparte se sientan a comer y no se lavan las manos? Debería ser ya costumbre, porque era tradición de que ellos se lavaran las manos. Pero Jesús les reprochaba su hipocresía y lo confrontaba, porque la confrontación es buena, porque cuando la confrontación viene es para romper estructuras en mi vida, para romper ciertas cosas que se han levantado en mí, y Dios necesita derribarla para poder establecer su diseño, su propósito. Entonces Jesús le decía, ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale de dentro del corazón,
de ahí vienen los malos pensamientos, de ahí viene el engaño, de ahí vienen los adulterios, de ahí viene la malicia, viene de adentro del corazón. Y eso es lo que primero quiere Dios ver, mira, y lo veíamos el día viernes, que Dios mira el corazón. Es lo primero que Dios quiere cambiar, es lo primero que Dios quiere transformar. Un cambio interno para que se refleje lo externo. A su nombre sea la gloria. Porque si nada cambia internamente, nada va a pasar afuera. Y eso era lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos se podían vestir como yo, con un flow muy bonito, con una camisa muy bonita, con unos zapatos muy bonitos. Me decía hace algunos días un predicador que vio mi estado: ¿dónde conseguiste ese flow? Me encanta. ¿Dónde conseguiste esos zapatos? Me encanta. Y digo: si que te doy a el pantalón. No sea la gloria. ¿Por qué? Porque tal vez por fuera podemos brillar, pero el problema, Dios no quiere que nosotros brillemos. Dios quiere que brille Jesús en ti. Dios, nosotros somos la luz del mundo. No es para yo brillar, no es para que la gente me vea a mí, sino para que la gente a través de mí vea a Jesús de Nazaret, porque ese es el que tiene que brillar en nuestra vida. Él es el que recibe toda la gloria y toda la honra. Nosotros siempre decimos, nosotros como somos como aquel predicador que digo: yo soy el burrito que Jesús cargaba. Simplemente eso, un burrito que Jesús decidió montarse. Aleluya. Entonces había ese controlazo. Entonces este intérprete de la ley se le acercó a Jesús de una manera tentativa para probarle, tentarle, y le dijo esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, tú conoces la ley, que lees en la ley. Y él rápidamente resume, como intérprete, dice: bueno, mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dice: bien has respondido, 20 puntos. Entonces haz esto y vivirás. O sea, implica una acción. No te quedes solamente con el saber, sino con ahora poder conocer y accionar. Y eso es relación. Religión es decir, es saber, pero no hacer. Era lo que pasaba con los fariseos. Ellos tenían mucha información, pero no bajaban esa información al corazón. Y eso es lo que nos convierte en religiosos. A veces tener mucha información, saber muchas cosas, pero no hacer esas cosas. Porque lo que realmente cambiará nuestra vida es cuando empecemos a bajar esa información a nuestro corazón. Y a bajar a nuestro corazón trae una transformación. Y a ver una transformación hay un cambio de actitud. Y a ver un cambio de actitud hay un cambio de vida. Y a ver un cambio de vida hay un impacto en la sociedad. Y eso es el evangelio. Eso es relación. Eso es lo que trae Dios. Por eso cuando Jesús llega a la vida de una persona, completamente cambia. Es impresionante que Jesús resumió toda la ley, todo lo que dijeron los profetas, en solamente 2 mandamientos. 2 mandamientos que están en la palabra, que Él los simplificó para que nosotros pudiéramos entender. Todo en la ley, por lo menos se le dio a Moisés, y escribió el Pentateuco. Para los que no saben un poco de teología, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Deuteronomio, Levítico, Número y Éxodo. 5 libros que escribió Moisés, los primeros 5 libros. Y a Moisés se le dio la ley, pero también existen los profetas. No sé quién inventó eso, profeta mayor, profeta menor. Teníamos un servidor de la casa que ya partió en Cristo, que él decía cada vez que iba a predicar: bueno, hay profetas mayores y hay profetas menores. Le acaba de hablar un profeta menor. Gloria al Señor. Pero eso no lo dice la Biblia, no le enseña la Biblia. La teología puede enseñar eso. El hombre dividió eso: libros poéticos, los libros de Salomón, los libros proféticos, y empezó a hacer divisiones. Pero cuando vamos a la palabra, a la auténtica palabra de Dios, Jesús no hizo divisiones así. Jesús resume la ley en 2 mandamientos. Toda la ley la depende de solamente 2 mandamientos, que es este:
En el libro de Mateo 22, 37 al 40, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Él hizo el resumen de esos dos mandamientos de toda la ley: amar a Dios y amar a tu semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque relación es como la cruz. La cruz es vertical. Tengo una relación con Dios, pero también tengo una relación horizontal con mis semejantes. No puedo decir amar a Dios sin amar a lo que Dios creó, sin amar a lo que Dios ama. A su nombre sea la gloria. No, si usted merece un aplauso, por favor. El que habló más del amor, ¿sabe quién fue? No Cupido, Cupido no. ¿Quién fue el que habló más del amor en los evangelios? El apóstol Juan. Se le conoce como el discípulo amado. Juan fue el que habló más del amor. Y él fue el que identificó cuál era la razón de ese amor. ¿Qué significaba ese amor en nuestra vida y para Dios? Por eso encontramos en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11, lo leo literalmente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios no solamente, como dijo alguien, tiene amor, no. Dios es amor. ¿Y cómo mostró Dios su amor? ¿Cómo lo evidenció? ¿Cómo lo manifestó? Juan lo dice: enviando a su único Hijo unigénito para morir por nosotros. Fue por mí, fue por ti, fue por amor a nosotros. Ahí Dios demuestra su gran amor para con nosotros, entregando a su único Hijo para que tú y yo podamos vivir ahora en ese amor. Y en esto consiste, ahora habla de consistir el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Porque la idea no es que yo ame a Dios simplemente. Por eso Juan dice: nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Él se entregó primero, Él lo manifestó primero, Él se dio primero, Él lo mostró primero. Y por eso que cuando uno entiende esto, dice: yo quiero ser como el Padre, yo quiero amar. Cuando Jesús daba el primer y gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, ese mismo amor que está mostrando ahí, amar a Dios con toda tu fuerza, amar a Dios con todo tu corazón, amar a Dios con todos tus pensamientos, amar a Dios con toda tu alma. ¿Qué estaba diciendo Jesús allí? Él tiene que ser la plenitud de todo en tu vida. Eso tiene que ser el dueño y el Señor de mi vida. ¿Hay espacio para más personas? Sí, hay muchos espacios para más personas. Por eso dice: el que ama más a padre, a madre, a hermano, a hijos, a perro, al gato, a la casa, al carro, a los dineros, más que a mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Tienes que aborrecer incluso su propia vida. Tienes que amar
menos. La palabra aborrecer significa ahí amar menos. O así que Dios está por encima. Cuando tu marido te dice, o es Dios o soy yo, por favor, yo te amo a ti, pero no me pongas a elegir, porque si me pones a elegir, primero es Dios, primero es Él, porque Él es fiel y permanecerá fiel. Con eso no hay duda, ni argumento, ni cuestión. Cuando tu esposa me diga, ¿qué vas a ir a la iglesia y me vas a dejar sola? Vete conmigo, vamos a ir. Es que mejor estar un día en la casa del Señor, mi amor, que 1000 años fuera de ella. Acuérdate, te lo voy a decir. Ay, por favor, yo no quiero nada con los religiosos. Vente, vamos a la casa que vamos a agradecer. No es religión, quiero que tú conozcas al Señor. Dice, no, te quedas aquí conmigo. Si no, esta noche no va a haber comida. Y hay hombres que se quedan y digo, perdóneme, pero yo no voy a cambiar mi primogenitura, yo no voy a cambiar de ese amor tan grande, de ese fervor que tengo para mi Dios. Entonces, está bien, ya vendrá, ya se te pasará la rabia, la molestura, pero yo me voy. Si no quieres ir, no te voy a obligar, porque obligar no es de bueno. Y yo me voy para la casa de mi Dios. Y cuando tú te vas para acá, de repente Dios está trabajando allá con ella. Y ella está allí, hermano Dios mío, mi hermano Dios mío, mi hermano Dios mío. Y cuando tú llegas, te tienes ya el almuerzo preparado. Ya te tiene todo preparado y ya se adelantó la comida y tú dices, bueno, pero Dios hizo su trabajo, porque tú estás haciendo lo que te corresponde hacer a ti. Diga, primero Dios. Por eso amar a Dios, o sea, mostrar ese amor tan grande implica una acción. Diga conmigo, acción. Acción. Pero el punto acá y la pregunta que yo hago en esta mañana para todos: ¿qué representa Dios para ti? ¿Qué representa Dios para mí? Porque según el versículo dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Tiene que ser la plenitud de todo. Pero yo sé y entiendo que no todos amamos a Dios de la misma manera que Él nos ama. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Bueno, pero apacienta mi rebaño. Y le volvió a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Y le volvió a decir por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Por qué Pedro se entristece? Es la tercera pregunta que Jesús le dice. Y Jesús no miente. Porque Jesús sabía que había en el corazón de Pedro. Y que lo que le estaba queriendo decir, en otras palabras, yo quiero que tú me ames como yo te amo. Yo quiero que me demuestres el amor amando lo que yo amo. Por eso Pedro se entristece, porque no lo amaba. Él estaba respondiendo con el amor, que es un término llamado filial, un amor fileo, un amor que yo le puedo tener ese amor a un amigo, a un compañero, a una amistad. Oye, yo te amo, yo te quiero, yo te aprecio. Pero yo le estaba diciendo, yo no quiero que tú me aprecies como tú aprecias a Juana. Yo no quiero que tú me quieras como tú quieres a Manolo. Yo quiero que tú me ames con un amor incondicional. Y un amor incondicional es lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y hay momentos que, oye, mira, me obraste mal, me hiciste mal, pero yo estoy ahí fiel, yo estoy contigo ahí fiel. Yo te perdono, yo te restauro, yo te levanto. Ese es el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. E incluso la Biblia dice ahí en 1 Corintios 13 la excelencia del amor, que tendrá la esperanza, el amor y la fe, pero el mayor de estos tres es el amor. Siempre va a reinar. E incluso todavía más allá dice el apóstol Pedro que el amor cubrirá multitudes de pecados, porque eso fue lo que hizo el amor en la cruz del Calvario. Cubrió nuestros pecados, limpió nuestros pecados. ¿Quién fue limpiado y restaurado por ese amor, por esa sangre maravillosa? Por eso nos debemos a Él, somos deudores de ese amor. ¿Sí? Sigo preguntando, ¿qué representa Dios para mi vida? Para personas puede representar Dios la lámpara de Aladino, para que me cumpla 3 deseos, la varita mágica para que haga un milagro. Busco un milagro simplemente, como los 10 leprosos. Pues eso puede representar a Jesús, un milagro, y solo uno se devolvió a dar gracias. Para otro, Dios puede representar un amuleto de la buena suerte, una protección. Algunos van un poquito más allá porque no tienen el conocimiento y se tachan
se van a una brujería y se hacen unos cruces y meten a Dios en la ecuación, porque meten a Dios en la ecuación para que las balas me pasen por encima y no me toquen. Algunos pueden representar para eso una protección, un amuleto. Para otros puede representar Dios, el creador del universo, el Dios todopoderoso. Hasta ahí una información. Para otros más puede representar incluso un padre, un amigo. Depende de la óptica y la relación que desarrolle esa persona con Dios. Entonces, ¿qué representa? Dependiendo de lo que represente Dios para tu vida, es ahí donde tú vas a accionar, es lo que tú vas a dar. Dependiendo de lo que represente Dios para tu vida, es lo que yo voy a dar. Si Él no es importante para mí, entonces no va a estar en la lista de la prioridad. Hay muchas cosas que pueden estar en la lista de la urgencia de nosotros, que nos demandan en la vida diaria, pero Él no va a ser lo importante para mí. Y cuando Dios representa para ti, tu Padre, cuando Dios representa para ti la plenitud de todo, toda tu vida, todo en tu entorno, tú no pones nunca a Dios como tercer lugar en tu lista, tú lo pones en primer lugar. Por eso le dijo Jesús a sus discípulos: muchos gentiles buscan la comida, muchos gentiles buscan la vestimenta, muchos gentiles buscan el beber, y muchos se preocupan por las cosas externas, pero ustedes son diferentes. Ustedes me tienen que amar a mí como yo lo amo a ustedes. Ustedes tienen que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas a su tiempo. Pero primero soy yo, primero ámenme a mí, primero búsquenme a mí, primero piensen en mí. No tengo problema, no quiero ofender a nadie ni cuestionar a nadie con esto, con lo que voy a decir ahora. Semana Santa, muchos la agarran para ir a la playa y al río, vas a visitar a la familia, y no está mal, no está mal. Eso es una bendición, poder salir de una larga faena de trabajo, eso es una bendición. Pero no quiero que me malinterprete lo que quiero decir ahora. Pero Semana Santa para mí no es simplemente ir allá, agarrar un saco de pepitonas y compartirlo y empezar. Semana Santa para mí no va a representar ir a la playa, más que la playa me queda cerca en los 365 días del año. Voy a agarrar yo la semana mayor para ir a la playa, para ir al río a compartir. Mi trabajo, si yo entiendo y soy entendido, es que en este tiempo muchos accidentes pasan, es que en este tiempo muchos bajan y el diablo sigue haciendo su trabajo, y él no va a parar de hacer su trabajo. Usted no va a ver a Satanás yendo para allá, para la playa de San Luis, y lo va a ver ahí en tanga metiéndose ahí. No, usted ve que él va, el objetivo de él es matar, robar y destruir. Entonces el objetivo de la iglesia, muchas veces nosotros perdemos el enfoque, pero cuando tenemos a Dios en primer lugar, es cuando más tengo que buscar a Dios, es cuando más tengo que clamar a Dios, es cuando más tengo que intensificar. Ya habrá tiempo de ir al río, ya habrá tiempo de ir a la casa, ya habrá tiempo de ir. Ay, Dios mío, no sé si me hago entender. Primero Dios lo demuestro. Y uno es tremendo, porque venezolano es así. Uno aquí, y a uno que se le antoja comprar un saco de pitonas cuando está más caro. No, porque en el mes de abril está como más la vida, más sabrosa. No lo compró todo el año. Y viviendo ahí en la Trinidad. Aleluya. Viviendo en el dique. Viviendo en el Guapo. Viviendo en la Pepitona. Pero ese es otro tema, diga, ese es otro tema. Diga conmigo, lo que determina qué representará Dios para mi vida será mi relación con Él. Porque la relación es lo que determina quién será Dios en mi vida. La relación es lo que determina quién será Dios en mi vida. Por ejemplo, hay un versículo que siempre decimos acá, Job capítulo 42, versículo 5. Muchos hemos conocido de Job, de su historia. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Job era el hombre más adinerado, el hombre más famoso, más influyente que había en esa época. Pero Job no amaba a Dios por lo que tenía ni poseía. Él amaba a Dios por quien era Dios. Entonces cuando Satanás se presenta delante de él, delante de Dios, Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, ninguno como él en la tierra? Mira, testimonio de Dios. Recto, temeroso, apartado del mal,
varón valiente, perfecto. Entonces viene Satanás, como siempre, incitar a Dios. Incitar a Dios. Por supuesto, no te va a bendecir, no va a ser temeroso y no se va a apartar del mal. Si los ha bendecido, la obra de sus manos ha bendecido, has puesto un vallado en él, en su casa, en sus bienes. Eso es lo que hace Dios. Entonces Satanás achaca que la bendición y la búsqueda y la adoración de Dios hacia Dios era por lo que poseía Job, por la riqueza, por lo material, por lo que le había dado. Y Dios le demuestra: yo te voy a ver, yo voy a hacer algo contigo, yo te lo voy a poner en tu mano. En primer lugar, vea lo que hace Dios: le pone a Job en las manos al diablo. Cuando yo leí eso nuevamente, yo decía: Dios mío, tú eres tremendo, Dios. A veces, muchos de nosotros, a veces Dios nos pone en las manos de Satanás. Y Satanás, por supuesto, a veces es más obediente que muchos cristianos. Pues dice: toca todo lo que tiene, pero no lo tocas a él. Y obedeció. A Saúl le dijeron: mata a Malé, y lo primero que hizo fue. Entonces el diablo a veces parece ser más obediente que el mismo cristiano a veces. A su nombre sea la gloria. Entonces viene en la historia de Job y le toca, le quita todo, le mata hasta sus 10 hijos. Por eso nada de lo que pasa en tu vida es por casualidad ni coincidencia. Tal vez por consecuencia, sí. Hay desobediencia que uno acarrea, hay cosas que uno acarrea. Y entonces, pero aún así Dios la está permitiendo y no quiere guardar de ciertas cosas. Y le quitó los 10 hijos. Y no me pregunten por qué uno no va a argumentar y cuestionar a Dios. Él es soberano. Y le quitó los 10 hijos, le quitó todo, y una noticia tras de otra. Y la Biblia dice que cuando Job recibió toda esa noticia, se postró y adoró a Jehová. Entonces ahí le enseñó al diablo que la adoración de él, que su amor hacia él, no dependía de lo que le había entregado. Aleluya. Aún si a mí no me entregara nada, yo lo seguiría amando, seguiría adorando. ¿Por qué? Porque ya él me entregó hace 2000 años lo que yo necesitaba: la vida eterna y la salvación. Lo que te determina a ti, o lo que te hace a ti ser un hombre y una mujer de Dios, no es lo que posees, es lo que tú adoras. Y si tú adoras con todo tu corazón a Dios, entonces lo que está externo no va a hacer eco en tu corazón de nada, no va a tocar, no va a ser un factor. Aleluya. Y Job empezó a vivir un proceso. Primero pierde todo. Segundo, después viene Dios y viene de nuevo el diablo y le vuelve a decir: pero déjame que lo toque ahora para que vea que va a blasfemar en tu misma presencia. Déjame que lo toque. Déjame. O sea, lo estaba pidiendo para ver si ahora no te va a renegar, te va a cuestionar. Bueno, está bien, tócalo, pero no le quites la vida. ¿De quién depende la vida? Pero Job era justo. Job era justo, temeroso y apartado del mal. Hay gente que ha perdido la vida. Dios lo permite, pero hay gente que ha perdido la vida porque sencillamente no quiere alinearse con Dios. Y se acortan los días. Porque tú crees que el impío es cortado como tálamo. Porque tú crees que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días en la tierra se te sean alargados. Porque el que no honra, entonces los días se te van a cortar. O sea, hay gente que se acorta la vida así solito por desobediencia. Y no es porque Dios se lo quiere llevar, es porque ellos mismos decidieron en su voluntad cortársela. Ananías y Zafira pudieran seguir siguiendo vivos, pero Ananías y Zafira murieron ¿por qué? Por cabezones. Porque dejaron que Satanás se metiera en sus corazones y le mintieron al Espíritu Santo. Ese es otro tema. Pero bueno, Job está ahí. Y ahora viene Satanás y lo toca. ¡Pah! Y después que lo toca, le sale llaga. Una enfermedad terrible. Hastiado, cansado. Había perdido todo. Dios mío, calamidad. Llegan 3 amigos para más ñapa viéndolo. 7 días sin decir nada, viéndolo nada más. O juzgándolo con prejuicios, con cosas que hizo, que no hizo. Empezaron a prejuiciar. Y en su proceso, Job dijo algo en ese versículo, capítulo 42, verso 5. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso tienes que bendecir tu proceso.
Porque la única forma que Dios se dé a conocer para muchos es en los procesos. Lo que estás viviendo, la prueba, la dificultad que estás viviendo en la finanza, en la salud, en lo que sea que estés pasando en tu vida, dale gloria a Dios, porque a veces Dios lo permite para darse a conocer en tu vida. Si Moisés no hubiera estado en el desierto 40 años, no hubiera tenido un encuentro con la zarza, y el Dios de la zarza se la había manifestado. Hay gente que necesita estar en el desierto para tener un encuentro sobrenatural con el que lo llamó. Ahora, Job dice: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te contemplan, te ven. Job conocía a Dios, escucha, en primer lugar, por las enseñanzas de sus antepasados, es decir, por tradición. Y aún así, por las enseñanzas transmitidas de sus antepasados, él obedeció a Dios. Él caminó en rectitud. Él guardó en su corazón cada enseñanza. Pero Job no lo conocía de person a person, de face to face, de cara a cara. No había tenido un encuentro con Dios. Y cuando tuvo un encuentro con Dios y lo conoció, cuando él empezó a vivir su proceso. Por eso nadie me puede decir a mí de dónde Dios me sacó. El diablo no va a cuestionar mi testimonio, porque yo sé que yo no tenía vida. Estaba ahí desahuciado, estaba cansado, estaba rechazado, estaba vacío. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, entonces nadie puede cuestionar eso. Y se te lavaron el cerebro. No me lavaron el cerebro, me lavaron todo. La sangre de Cristo me limpió. Porque ahora estás en esa religión. Yo no estoy en una religión, yo estoy en una relación, porque yo sé quién me transformó. Hizo un impacto en mi vida a los 23 años de edad, como también lo hizo en tu vida. Entonces tú nunca podrás ser el mismo, jamás. ¿Por qué no sabes? Porque tal vez si no ha habido una transformación en tu vida, es porque todavía no has conocido a Dios. ¿Tienes información de quién es Dios? Sí. Tienes mucha letra, tal vez mucha Biblia, tal vez tienes muchas predicaciones en YouTube. Tienes mucha información. Job tenía mucha información. Porque no es lo mismo saber de alguien que conocer a ese alguien. No es lo mismo que me digan y me hablen de las 4 esquinas de Manhattan, de Nueva York, y que me digan: mire, eso es espectacular, fui, y eso es una belleza, eso es algo tremendo, los rascacielos. Que alguien me lo cuente a que yo lo vea. Por eso cuando Jesús tuvo el encuentro con la samaritana fue corriendo donde estaba el pueblo y le dijo: ¡Ey, vengan a ver! Hay un profeta que me ha dicho cuanto todo. Hay un profeta que me ha dicho todo en mi vida. Y muchos empezaron a creer a través de esa mujer. Y Dios transformó, impactó la vida de esa mujer. Pero después muchos, cuando ella siguió predicando, le decían: mira, escúchame, ya no creemos no solamente por lo que tú dijiste. Ahora nosotros los hemos encontrado. Ahora nosotros los hemos impactado. Ahora nosotros los conocemos. No nada más por lo que tú dices. Aleluya. Por eso a veces no hay transformación en gente. Job conoció la presencia de Dios tangible, tan grande en su vida, en su proceso. Job trascendió no solo de saber sobre él, sino de conocer de él. Y eso es relación. Nunca será igual una persona cuando tiene un encuentro con Dios. Cuando la información baja al corazón. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa. La revelación, eso es lo que pasa. Dios se le reveló a Job, como a Dios se le ha revelado a muchos. Por eso yo le decía, la revelación trae transformación. Si no hay revelación, no hay transformación. La cruz se te tiene que revelar. ¿Qué significa la cruz? Se te tiene que revelar. Si no hay esa revelación, vas a seguir siendo la misma iracunda, vas a seguir siendo el mismo engañador, la misma mentirosa y el mismo mentiroso, el mismo estafador, el mismo fornicario, el mismo adúltero, el que se esconde para fumar. Perdóname, no quiero ofender a nadie con esto, pero vas a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque no hay una revelación de quién es Dios. Porque cuando tienes la revelación, cuando nadie te está viendo, tú te estás cuidando, porque tu temor está, porque Dios viene a morar en el corazón.
corazón de la persona, Dios viene a transformar internamente. Y ahí necesito revelación de quién es Dios. Y cuando viene la revelación de quién es Dios, Dios dice: Dios es santo, Dios es puro, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios está en todas partes. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú caminas en esa dirección. Diga conmigo: revelación trae transformación. Una de las cosas por las que tú tienes que orar es por revelación, para que traigas esa transformación a tu vida, esa transformación a mi vida. Pero para conocer de alguien, yo tengo que pasar tiempo con ese alguien. La pregunta es: ¿qué tiempo yo paso con ese alguien? No es nada más estar ahí un ratico para compartir, porque algunos nos conocemos de vista, nos saludamos, Dios te bendiga. Y en la ventana de Joari, que se divide en 4, ese es un tema que yo expongo en la escuela de formación. Ahí explica detalladamente cómo nosotros tenemos relaciones interpersonales con las personas y podemos tocar temas triviales, temas de política, pero los temas íntimos no los tocamos con todo el mundo, seleccionamos. Y a veces tenemos a una persona de confianza donde podemos ir y hablar y poder abrir nuestro corazón, a contarnos nuestros temores, nuestras cosas más ocultas que nadie sabe, solo tú y Dios y el diablo, por supuesto, que conoce, sabe. Entonces buscamos de una manera selección, y por eso pasa también en pareja. Tú no conoces a una pareja nada más porque, por lo menos donde yo vivo, hay una pareja que siempre los veo desde la mañana hasta la noche, agarradito allí, abrazado. Ella está en el cuello, que le quita el cuello, y ellas todo el día. Yo los veo y yo digo: viva el primer amor, gloria a Dios, y que se mantenga ese primer amor. Porque después, cuando se casan, le hacen los 2 o 3 muchachos, ya no quieren ni estar, ya está listo, ya se puso fea, ya perdió la figura, ya está listo. Entonces ya el muchacho ya no quiere venir, se fue para la guardia, y ahora después por allá, y después la muchacha queda con los 3 muchachos, y ese es el cuadro que siempre se ve. A su nombre sea la gloria. Entonces, pero cuando tú pasas tiempo con una persona, tú la vas conociendo. ¿Y cuándo es? Cuando te casas. Ahí tú te veas que si los vientos son hediondos o no son hediondos, a su nombre sea la gloria. En la mañana te levantas, y si no se cepilló, bueno, tú sabes ya, y gloria a Dios. Ah, sí, empiezas a conocer todo, donde no te va el lunar, donde no te va el lunar. Empiezas a conocer todo de esa persona, y todas las costumbres buenas y todas las malas costumbres que él te escondió cuando estaba de novio. Pero cuando ahora está casado, qué listo, ve acá, y ve esto y ve lo otro, a su nombre. Ahora exhibicionista. Y ahí cuando tú empiezas a relacionarte, a pasar tiempo con esa persona, saber qué le gusta, qué no le gusta, qué olores le gusta, qué no le gusta, qué es lo que más le encanta, qué comida le encanta. Ayer justamente vi un video donde una mujer llega a la casa, se había ido con las amigas de fiesta y llegó al amanecer, en la mañana, a 6 de la mañana, y el marido estaba hablando por teléfono con la policía. Aló, estoy llamando porque mi esposa de ayer no llega y se llevó el carro, y entonces estoy preocupado, ¿cómo es ella? Y empezó: ella es delgada, ella es esto, pero ¿qué vestido llevaba? Bueno, no sé, era un largo, y la mujer había llevado un vestido corto, era uno largo, y la mujer escuchando, y era un largo, pero no sé de qué color era, y esto, bueno, a veces esto. Entonces cuando le preguntaron: ¿y el carro de qué color es? El carro es azul, tiene esto, tiene unos rines perfilados de 17, unos cauchos de esto hasta acá, tiene una pantalla de 9 pulgadas adelante, un sonido de JBL, tiene un esto, tiene el otro, tiene aquello, y empezó a describir el carro con lujo y detalle, y la mujer así ve. O sea, conocía más el carro que la mujer, porque pasaba más tiempo con el carro. Padre, ayúdame, Jehová. Pasaba más tiempo con el carro. Es igual que cuando uno pasa más tiempo en el trabajo y lleva el trabajo también a la casa. Porque eso es lo que te va a identificar a ti, con qué pasa más tiempo. Pero si tú tienes más tiempo con Dios, tú vas a mostrar a Dios. Tú vas a mostrar quién es Él. Tú vas a mostrar lo que le gusta a Él. Tú no estás entendiendo lo que te dice. Eso es relación.
Toca el que está a tu lado. ¿Con quién más tiempo pasas? Porque mira lo que dice 1 Corintios 15:33. No erréis. Quiero que lo ponga en la pantalla. 1 Corintios 15:33. No, y el hombre iba a llorar por el carro, ¿sabía? Con el policía. Y la mujer así. Y agarró su puerta y se fue. No erráis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Alguien dijo por ahí, mira con quién anda y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque el círculo más cercano que tú puedas tener de personas, si no tienen integridad, si siempre son, mira, si son mentirosos, son personas que siempre andan hablando de doble sentido, esos chistes picantes de sexología y de aquí y de para allá y nosotros nos reímos. Si esas personas no tienen discernimiento, no entienden propósito, menos que menos tienen visión, ¿qué tú crees que esas personas con que tú andas van a terminar influenciando en tu vida? Y tú también vas a terminar hablando chistes con doble sentido, vas a terminar siendo un mentiroso, vas a terminar sin integridad, vas a terminar corrompiéndote, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que está diciendo que las personas con que tú más pasas tiempo son personas que dicen los psicólogos y dice en el liderazgo, escucha bien, dice así: somos el promedio de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Somos el promedio de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Es decir, que lo que tienen ellos se me va a pegar a mí tarde o temprano. Por eso se le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a ti, tú no te conviertas a ellos, porque tú eres diferente. Yo te aparté de la vientre de tu madre, yo te escogí. Tu conversación y tu lenguaje es diferente, tu manera de pensar es diferente, tu manera de caminar es diferente, tu manera de vestir es diferente. Tú eres una embajadora de Dios, tú eres una princesa de Dios, tú eres un príncipe de Dios. Tú no tienes que comportarte igual al mundo, tú no tienes que ser igual al mundo, tú eres luz del mundo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Pero eres tú el que selecciona con quién vas a pasar tiempo. Esa es una decisión voluntaria. Tú decides con quién vas a pasar el tiempo. Por eso Dios me apartó de amistades. Los aprecio, oro cuando pueda por ellos. Pero Dios me apartó de gente tóxica y me juntó con gente de bendición. Porque no es que no le prediquemos al inconverso, más bien tenemos que mostrarle amor a la fe. Pero cuando la gente reniega de Dios y ya no se doblega a Dios, él sabe del mal y se aparta. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbio de sabiduría. Ahora, ¿qué pasa cuando conozco a Dios? Número 1, escúchame, quiero que entiendas eso. Número 1, no puedes parar de hablar de Él. Esa es una de las consecuencias de conocer y tener relación con Él. Tu lenguaje cambia y no vas a poder hablar, o sea, no puedes contener de hablar. Eso es lo que pasaba con Jeremías. Traté de contenerme, traté de callarme, dijo Raquel, pero no pude. ¿Por qué? Porque más fuerte fuiste. Y lo que no quería decir terminaba hablando de Dios. Entonces tú no puedes parar de hablar de Dios. Hechos 4, versículo 20. Tú no puedes parar de hablar de Él. Cuando yo llegaba en el centro, en los primeros pasos del Evangelio, yo me encontraba con otros cristianos y eso era que hablaban. Nos metíamos en Keiko, nos metíamos en Agrópolis, viendo los zapatos y hablábamos de Dios. Y entonces el que estaba en la caja también se involucraba porque la conversación lo influenciaba. Y llegaba el árabe y también se llegaba el árabe. Y cuando uno se daba cuenta, ya tenía 2 horas hablando un servicio. Y uno se ve, ¿por qué? Es que no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Dios. Es que tú no puedes parar. ¿Por qué? Porque cuando más pasa tiempo con Él, no puedes parar de hablar de Él. El problema es cuando no tengo tiempo con Él.
Cuando no paso tiempo, no tengo relación con Él, entonces ¿cuál es tu conversación diaria? ¿Cuáles son los temas diarios tuyos? Economía, política, el agua. ¿Cuáles son los temas que hablamos diario? Por eso no podemos compartir el evangelio con otros. ¿Saben por qué no podemos compartir? Y vamos en autobús, como decía la pastora, y hablamos al otro. Pero ¿por qué no podemos compartir el que está al lado? Porque no paso tiempo, no tengo relación. Y cada quien va a dar de lo que tiene, no de lo que no tiene. Pero si yo paso y yo me lleno de Él, en la presencia de Él, yo me voy a decir, como dijo el salmista, mi copa está rebosando. Entonces yo me voy a rebosar para que otro también sea bendecido, para que otro sea edificado. Y voy a hablar de Él. Y cuando yo escucho una conversación que no me cae, no me cuadra, yo trato de meterla, entonces el antídoto, trato de meter a Cristo. Vamos, toca a alguien y dile, no dejes de hablar de Él, no pares de hablar de Él, pero primero pasa tiempo con Él. Dale un aplauso al Señor. Mira cómo decían los discípulos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Es imposible. Pero hoy, y esto aquí, tiene que estar a tu lado, ponte los cinturones. Vamos a entrar en un momento de turbulencia. El cristiano promedio hoy habla más de política. Pastores hablando más de política, porque lo mandaron a hablar de política. Líderes hablando más de cosas triviales. Un pastor llegó a una reunión pastoral y en la madrugada, 3 de la mañana, tuvo una revelación de la venida de Cristo. Y el pastor fue y llegó a la reunión y dijo, anoche tuve una revelación de la venida de Cristo. Vamos a hacer una planificación, líderes de congregaciones. Vamos a hacer una planificación, vamos a hacer algo para impactar la ciudad, porque son muchas almas las que se están perdiendo. Nadie lo escuchó. Al final, después que terminó la reunión, los pastores estaban diciéndole uno al otro, mire, vamos a programar un juego de futbolito, vamos todos a jugar un futbolito, para hacer un juego de futbolito. ¡Ah! Perdieron el enfoque, la dirección y la asignación. Dios no te llamó a eso, al futbolito, al básquet. Hay tiempo para cosas. Dios te llamó a predicar el evangelio. Dios te llamó a salvar las almas. Dios te llamó a que sea un pescador de hombres. Dios te llamó a que influenciara, que sea luz. Mi arma daba la gloria de Dios. Dios te llamó fue a eso. Esa es la asignación del cielo. Ese es el llamado del cielo. Ese es el eco del cielo. De levantar hombres y mujeres que marquen la diferencia. Toca al que está a tu lado. Es tiempo de marcar la diferencia. Yo no voy a ser igual del montón. Yo fui marcado para marcar la diferencia. No, si le vas a aplaudir, no le engañe. En la iglesia primitiva se les impedía que hablasen de Jesucristo, porque ahí Juan y Pedro le estaban impidiendo que hablaran de Jesucristo. Por eso ellos declararon, nosotros no podemos dejar de decir, de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. A ellos se les impedía en la iglesia primitiva. En la iglesia de hoy actual se les tiene que obligar para que hablen de Jesucristo. Eso es lo triste, eso es lo lamentable. En la iglesia primitiva no les importaba morir por la causa de Jesucristo. En la iglesia de hoy actual no les importa vivir por Jesucristo. Esa es la gran diferencia entre épocas. En la iglesia primitiva nadie decía ser suyo lo que poseía. Pero en la iglesia de hoy, cada quien que defienda lo suyo. En la iglesia primitiva, todos tenían en común todas las cosas. En la iglesia de hoy, ya no hay diferencia de las cosas. En la iglesia primitiva, eran de un mismo corazón, alma y mente. Y antes de que las manos se abrieran para poder dar, las mentes y los corazones ya estaban alineados. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy? Les cuesta darle a Dios porque muchas veces su mente y sus corazones están divididos.
Eso es lo que pasaba con la iglesia primitiva y eso con la iglesia de hoy actual. Por eso Dios nos está llamando a volver a la celda antigua. Eso es volver a la celda antigua. Volver a la celda antigua, volver a lo que hacían los primeros peregrinos, primeros cristianos. Volver a la pasión, volver al amor, volver al temor, volver a arder de nuevo por Dios, volver a amarlo de la misma forma que Él me amó, a darme por mí. Ay, Dios mío, si alguien está entendiendo, si Él me amó de la misma manera, tengo que amarlo, tengo que entregarme por Él. A su nombre sea la gloria. Entonces este tiempo es un tiempo para que se despierte, se levante ese corazón, ese fervor, ese ardor por Jesucristo, esa presencia que no puedes vivir con Él. Que cuando tú vayas a pecar, porque van a venir pensamientos de querer que tú cometas el error, de que tú peques, pero hay algo que te paraliza, hay algo que te detiene y tú vas y te renuevas en la palabra. Señor, no te quiero dañar, no te quiero ofender, no te quiero contritar, ayúdame, dame fuerza y por cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque tú eres santo, porque tú eres puro, porque tú eres grande. Eso, necesitamos volver de nuevo a la celda antigua, necesitamos volver al principio, necesitamos volver de nuevo a hacer lo que Él hacía, amar lo que Él hacía. A su nombre sea la gloria. Cuando conoces a Dios, tu vida da un giro de 180 grados, cambia de dirección. Nunca vuelves a estar como la mujer de Lot viendo hacia atrás. La mujer de Lot amó más el mundo, amó más Sodoma, amó más Gomorra que amar a Dios, que lo estaba llamando para salvarlo. Demas amó más al mundo que a Dios. Gente que ama más al mundo que a mismo Dios. El que ama más al mundo se constituye enemigo de Dios. Que no puedes amar a dos señores porque terminará más amando a uno más que a otro. Cuando conoces a Dios y tienes relación con Él, trae en tu vida revelación, y la revelación, te dije, trae transformación. Cuando conoces de Él, lo que estimabas como ganancia, que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, ahora lo tienes como pérdida, con tal de conocer más de Él. Lo que antes tú tenías importante, lo que tenía ahora, para mí Semana Santa, para mí cualquier otra semana, para mí Navidad, que dice no, pero la Navidad, ¿quién celebra? Tradición, que es la palabra natividad, nacimiento. Entonces, para mí Navidad no es poner un bombillo, no es poner una lucecita, no es poner un regalo. Para mí Navidad significa que nació el Salvador del mundo, significa mi Navidad es Jesucristo. Mi Semana Santa es significar que representa que Jesús murió en la cruz, y significa que para mí representa toda plenitud, y más cuando es más tengo que darle a Él, buscarlo a Él en esos días, en vez de muchas veces sacar tiempo de irme a la playa. Muchas veces en este día que ahora tengo vacaciones, me voy a meter 3 días con Dios, me voy a meter a que sea un día con Dios, me voy a meter una intimidad con Dios, porque necesito direccionar mi vida, necesito direccionar mi pensamiento. Eso es lo que hace la diferencia. A su nombre sea la gloria. Cuando conozco de Él, ya no vivo en una tradición, o vivo una tradición, sino una relación. Ya no es una religión, sino una relación con Él. Porque antes tenía solo información, pero ahora tengo revelación. Antes tenía simplemente información de quién era Dios. Antes solamente lo oía de que mi pastor predicaba y escuchaba el mensaje, y el mensaje estaba bueno. Pero cuando ahora tuve un encuentro con Dios, yo no necesito que me empujen para venir a la iglesia, yo no necesito que me motiven para buscar de Dios, yo no necesito que me motiven para orar, yo no necesito que me motiven, porque hay algo dentro de mí que me lleva. Cuando tú tienes encuentro con Dios sobrenatural, tu vida es transformada. A su nombre sea la gloria. Y aquí viene la esencia del mensaje para cerrar. Esta es la esencia del mensaje. Todo lo que le hablé fue la introducción. A su nombre sea la gloria. Un aplauso, Señor. Es que estos mensajes que Dios da son buenos. Pero vamos de nuevo a la historia. El intérprete de la ley. Imagínate que Jesús le estaba diciendo en pocas palabras todo esto a él. Todo lo que yo le dije se lo estaba diciendo el intérprete de la ley. Y él se quedó así como que, ¿what? Pero mira lo que dice. Pero él, queriendo justificarse, que aún así el mensaje como que no le cayó, como que no entendió todavía. De todo eso, pastor, sí,
Y aún no entendió, sí, porque son duros de servir. Y él, queriendo justificarse en sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Diga conmigo: ¿quién es mi prójimo? Mira la pregunta que él hace. Jesús le responde y le da una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron. Ellos agarraron, se fueron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, diga sacerdote, o un pastor, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo también un levita, que era un obrero, un protocolo, un servidor, un adorador, un cantante, un servidor de la casa. Dice que llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Algo tuvieron en común estos dos, que lo vieron y pasaron de largo. O sea, vieron al hombre moribundo, casi medio muerto. Tenían una urgencia, no una prioridad de importancia. Ellos tenían una información, ellos tenían una religión, no una relación. Pero las cosas de la vida que a veces uno no entiende. Escuché una voz en un sueño que me dijo así, en una madrugada de una noche: hay mundanos que viven como cristianos y hay cristianos que viven como mundanos. Y claro, yo entendí, ahí no hace falta desglosar eso. Esta gente vivía una religión, pastor, sacerdote, levita, porque lo que tenía era información, no tenían revelación. Iban al templo, iban a la iglesia y simplemente hasta ahí. No había un cambio en sus vidas. Por eso ellos veían a la necesidad, pero no hacían algo por la necesidad, porque ellos no tenían la revelación. Pero la Biblia dice que pasó un samaritano, para que más le doliera al intérprete de la ley, porque el samaritano no se trataba con los judíos, era un enemigo de ellos. Y Jesús le da justamente donde más le duele y le dice: y un samaritano, ay Padre, pasó por ese lugar. Y el samaritano, viéndole, pero rápidamente dice que fue movido a misericordia. Diga conmigo: misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Y qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia allí en el griego es la palabra elos, eleos. Y no es simplemente un sentimiento de lástima, es una emoción interna que te mueve a la acción. Es simplemente, no es sentir pena por la persona o por la necesidad que tenga la persona, es que esa situación, esa necesidad te mueva las entrañas a ti, para que tú acciones y te conviertas en una bendición para esa persona. La Biblia dice que este samaritano fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el samaritano? Tuvo la actitud de solo sentir pena, sino de detenerse a curar las heridas. Eso fue la diferencia que él hizo. Se detuvo a curar las heridas, actuó, accionó. Eso es lo que pasa entre religión y relación. Religión se queda en las palabras, pero la relación se queda en la acción. Él agarró, los vendó, los curó, todavía pagó. A su nombre sea la gloria. Que si debía algo, si pasaba todavía o invertía algo en la cura y en la sanidad de ese hombre, al regreso, aunque ya no tenía, él lo pagaría, sin conocerlo, sin saber quién era ese hombre. A su nombre sea la gloria. Y aquí vengo yo para cerrar el mensaje. Jesús dijo claramente al hombre y al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mira lo que le dice: ¿quién crees tú de estos tres personajes fue el prójimo del que cayó en manos
de los ladrones. Y él responde: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús dice: ve tú y haz lo mismo. Yo entendí por mucho tiempo que cuando la palabra se refería a prójimo, era que alguien estaba esperando que yo fuera y lo ayudara. Ese es mi prójimo. Según la palabra en el griego es plesión, y la palabra plesión es alguien que está cerca de ti, un vecino, alguien, el círculo más cercano. Según esa palabra, que la raíz de esa palabra es pelas, que significa cercano, cerca. Eso es lo que significa, cercano o cerca. Pero es una definición que se da a distancia también. Pero Jesús rompe los esquemas cuando le dice: ¿quién crees tú que hizo el prójimo de este hombre? ¿Quién fue el prójimo? Y él le responde: el que lo levantó, el que lo curó. Bueno, ve tú y haz lo mismo. O sea, yo me enfocaba era en el moribundo, yo no me enfocaba en mí. Por eso Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba diciendo tu prójimo, o sea, no es simplemente aquel que está esperando ser amado. No es decirle a Dios: ¿quién necesita por ahí ser amado? No, es decirme a mí mismo: ¿quién necesita que yo le demuestre el amor de Dios? ¿Quién necesita que yo pueda hacer la diferencia? ¿Quién necesita que yo pueda accionar? Yo me convierto en el prójimo de esa persona. No es que esa persona que está moribunda es mi prójima, no. Lo que Jesús está diciendo, que tú tienes que convertirte en el prójimo de alguien, porque eres tú y soy yo. Así como tuvo esa actitud el samaritano, es la actitud que nosotros tenemos que tomar. En la antigüedad había una palabra que se llama rea, en el Levítico 19, rea. Y rea atribuía a lo que Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí en Levítico 19. Cuando el pueblo de Israel escuchaba que Jesús decía: ama a tu prójimo como a ti mismo, ellos hacían límites, linderos a amar. ¿A quién? A mi más cercano. Eso se refería a un israelita, a un amigo, a un compañero, a alguien de su misma comunidad de fe. A él es que yo voy a hacer, me voy a limitar a los demás. Pero Jesús rompe los esquemas, y por eso le pone al samaritano. Por eso Jesús le rompe la estructura mucho. Le dice: ama a tu enemigo. Y por eso es que al que más tú no quieres, es más que tú tienes que amar, es más que tú tienes que brindar, es más que tú tienes... Tú tienes que convertirte, porque aparte montará ascuas sobre su cabeza, vergüenza sobre su cabeza, pero tú tienes que convertirte en el prójimo de alguien. Y tú sabes cuántas personas, tanto aquí como afuera, necesitan que tú te conviertas en su prójimo, necesitan que tú te conviertas. Y muchas veces estamos esperando que me vengan a visitar, que me den algo, que me ayuden. Mira mi necesidad, mira lo que estoy pasando. Nadie visitó. Cuando Dios está esperando que tú te conviertas en el prójimo de alguien y que ayudes a un moribundo, que ayudes una necesidad, que te han movido como él, como el buen samaritano. Eso es lo que hace la diferencia. Yo no sé aquí quién se va a levantar en esta mañana y va a ser el prójimo de alguien, va a levantarse a ser el prójimo de alguien, porque alguien está haciendo, ay Dios, está esperando de ti, está esperando de mí. A veces hasta con una palabra de aliento, a veces hasta con una palabra de aliento podemos levantar a alguien. No con $100, no con un kilo de harina, no con un pollo. Hay gente que a veces necesita una palabra.
Yo entiendo que a veces hay gente que necesita también la parte financiera. Oramos y extendemos la mano. Pero la pregunta es, si hoy hay tanta necesidad, Señor, cuando tienes relación con Él, ¿a dónde me vas a llevar hoy? ¿A dónde me vas a dirigir hoy? Sé tú mi guía, sé tú mi guardián, Señor. Quiero mostrarle el amor tuyo a alguien. Quiero decirle a alguien, no quiero dejar de hablar de ti, decirle a alguien, Jesús te ama. Tiene un propósito para ti. Hay gente esperando, porque tal vez tiene pensamiento suicida, tal vez tiene pensamiento de quitarse la vida, tal vez en las noches llora y llora y llora y llora, y a veces no haya consolación. Pero muchas veces Dios necesita que un entendido se levante y sea el prójimo de esa persona, como Ananías, que esté dispuesto y preparado, que le diga a Dios, Ananías, ve a la calle derecha que queda en Damasco. Ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso. Él le vio en visión que tú venías y ponías las manos sobre él y él recobraba la vista. Señor, pero tú sabes quién es este hombre. Quita los argumentos, derriba las fortalezas. A veces tu peor enemigo no es el vecino, no es quien te traicionó, no es quien te ofendió, no es quien te hirió o te lastimó. Tu peor enemigo a veces eres tú misma o tú mismo. No es Satanás, porque a veces tú misma te estás bloqueando, tú misma te estás bloqueando por la misma situación que vives y no te dejas ver que tú eres un instrumento para ser de bendición, que tú eres el instrumento que Dios quiere usar para poder salvar y restaurar a esa persona. Tal vez sea una persona con temperamento, con caracteres diferentes, con una persona que sea difícil de tratar, pero no hay piedra que Dios no quebrante, porque su palabra es como martillo que quebranta la piedra. No hay corazón que Dios no quebrante, no hay estructura que Dios no derribe. Solo Dios necesita que se levante un hombre y una mujer entendida y diga, Señor, yo estoy aquí para hacer Dios la diferencia. Yo estoy aquí para mostrarle el amor a alguien. Yo estoy aquí para poder ayudar a alguien, para poderlo levantar de su peor momento por estado, Señor. Así como ese samaritano, tú con esa actitud, yo oro a Dios para que tu corazón, para que tu espíritu se enardezca, se alinee al diseño de Dios. Hay muchos allá afuera esperando por ti. Tal vez tienes en tu casa camisas que ni siquiera usas, ropa que ni siquiera usas, pero hay gente que puede estar esperando algo de ti. Tal vez no es simplemente la camisa y el pantalón o el zapato. Tal vez alguien está esperando de ti algo. Y Dios tiene gente asignada para ti, como te lo dije anteriormente. Si queremos una cosecha, si queremos ver almas, empieza por ti, por convertirte en el prójimo de alguien. Empieza en tu casa, empieza en tu comunidad, empieza en el lugar donde Dios te sembró. Empieza a hacer luz, a hacer la diferencia. Tú lo puedes. Yo sé que tú lo puedes. Empieza, porque mientras más conozcas de Dios, mientras más lo tengas a Él, más lo darás a conocer. Y la gente va a venir a ti y te va a decir, yo quiero a ese Dios que tú tienes. Yo quiero a ese Dios que tú le sirves. Yo quiero a ese Dios que tú adoras. Porque yo he visto que en ti, a pesar de todo lo que pasa, todo lo que te han hecho, todo lo que viviste, tú no dejas de adorarlo y servirle. Tú tienes que ser como Job. Tú tienes que ser diferente.